Hola a todos, este es el segundo video sobre tejido esquelético. En este caso vamos a hablar de tejido óseo. ¿Cuál es el objetivo de este video? Comprender cómo está constituido el tejido óseo, conocer la función de cada uno de sus componentes, cómo es la organización histológica y cómo podemos identificar cada uno de los componentes al microscopio óptico. Tenemos que empezar recordando que el tejido óseo es un tejido conectivo especializado que tiene la característica de que la matriz se encuentra calcificada. Es un tejido de mucha resistencia, ya que su función principal es ser el sostén de todo el organismo, pero también participa en la homeostasis del calcio, ahora vamos a ver cómo, y aloja en su interior, en algunos huesos, la médula ósea, que es el tejido encargado de producir las células sanguíneas. Podemos decir que se organiza histológicamente en hueso compacto y hueso esponjoso, después vamos a ver cómo se diferencian al microscopio óptico. Como todo tejido tenemos que diferenciar cuáles son las células que lo componen y cómo está constituida su matriz. Las células básicamente son estas cuatro, el osteocito y el osteoblasto, que son diferentes estadios de una misma célula, la célula osteoprogenitora, que es una célula madre que da origen a las demás, y el osteoclasto, que tiene una función muy importante en la resorción ósea. Empecemos hablando de los osteoblastos. Son células que están diferenciadas y que su función principal es producir el colágeno y la sustancia fundamental ósea, que son los componentes justamente de la matriz. Cuando estén en actividad, como pueden observar acá, estos son osteoblastos, son cuboides con un gran desarrollo de RER y Golgi porque están produciendo una gran cantidad de proteínas de exportación. No solamente producen proteínas, sino que también van a producir enzimas como la fosfatasa alcalina, que se vuelca en la matriz y es esencial para la mineralización ósea. Por otro lado, los osteocitos son células maduras que se diferencian a partir de los osteoblastos y se encuentran en lagunas dentro de la matriz. Fíjense, acá tenemos los osteoblastos y, perdón, acá en espacios que se denominan lagunas vamos a encontrar los osteocitos. A diferencia de lo que ocurre con el cartílago, en la matriz no pueden difundir sustancias esenciales para la vida de la célula. Por lo tanto, los osteocitos deben comunicarse entre sí por prolongaciones citoplasmáticas. Fíjense, acá en esta microscopía se puede ver perfectamente cómo tienen extensiones del citoplasma que van a contactar con las de otras células y se van a comunicar por uniones gap. Por último tenemos el osteoclasto, que es una célula bastante diferente a las que venimos viendo. Es una célula muy grande y es multinucleada. Se localiza también en lagunas, pero en este caso las lagunas se llaman lagunas de Hauship, que se encuentran en la superficie ósea de la porción que debe ser removida, porque la función principal de estas células es la resorción ósea. Y lo que van a hacer es reabsorber hueso. ¿Cómo es este proceso? Los osteoclastos van a producir una enzima que se denomina anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Catalizar la formación de ácido carbónico. El ácido carbónico, a su vez, se va a disociar en iones protones y bicarbonato. El bicarbonato va a ser luego transportado a la sangre acompañado de sodio, pero los protones van a pasar al compartimento extracelular y por lo tanto reducir el pH, o sea, acidifican el medio. En este ambiente ácido, la matriz del hueso se va a disolver y los minerales van a ser liberados y van a pasar a la sangre. ¿Qué minerales? Principalmente el calcio. Por lo tanto, cuando se produce la resorción ósea, aumenta el calcio en sangre, que se denomina calcemia. Este proceso es muy importante. Van a ver después, cuando veamos tejido muscular, que el calcio tiene funciones muy importantes para la contracción, por lo tanto debe estar en un equilibrio muy fino. Y esto está regulado
en parte por hormonas como la calcitonina y la hormona paratiroidea. Además de células, el tejido óseo tiene una matriz ósea. Esta matriz está constituida por componentes orgánicos e inorgánicos en este caso. Los componentes orgánicos principalmente tenemos el colágeno. A diferencia de lo que pasaba con el cartílago, en este caso tenemos colágeno tipo 1 principalmente, también vamos a tener 5, pero el más abundante es el de tipo 1, que está organizado de manera bastante particular en laminillas muy ordenadas. Además tenemos componentes no colágenos, como proteoglicanos, glucoproteínas, otras proteínas dependientes de vitamina K, que son osteoespecíficas, y factores de crecimiento, citocinas, que tienen que ver con el metabolismo del hueso. Esta parte orgánica, vamos a decir, de la matriz se denomina osteoide, y cuando se mineraliza deja de llamarse osteoide. ¿Y cómo se mineraliza? Con cristales de hidroxiapatita. Estos cristales están formados principalmente con calcio y fósforo, por eso decimos que el tejido se encuentra calcificado. ¿Cómo es la organización histológica del tejido óseo? Vamos a encontrar dos tipos de tejido. El hueso compacto, como lo podemos ver acá, y el hueso esponjoso. Habrán visto que en anatomía, que esto tiene que ver mucho con el peso. El hueso esponjoso ocupa mucho volumen, pero con muchísimo menos peso. Vamos a ver principalmente la organización histológica del tejido compacto, ya que la del tejido esponjoso no tiene una arquitectura tan firme como esta. El tejido compacto se organiza en láminas concéntricas alrededor de canales que se llaman conductos de Havers. Acá podemos ver el conducto de Havers, acá vemos un conducto de Havers en su totalidad. Estos conductos de Havers alojan en su interior vasos y nervios. Recuerden que nada difunde a través del tejido ya calcificado, por lo tanto necesitamos vascularizar el tejido de alguna manera. La forma de vascularizarlo es mediante conductos. Entonces, por los conductos de Havers van a pasar vasos, en este caso son capilares, linfáticos también y nervios. Cada conducto de Havers debe estar comunicado con el resto de los conductos. Y estos van a hacer la comunicación, se llaman conductos de Bollmann, que son estos que están acá. Fíjense que son perpendiculares. Acá tenemos un corte histológico donde observamos estas laminillas y el conducto de Havers en el medio. Fíjense que lo podemos ver acá, cada uno de los osteocitos se encuentran en las lagunas y están comunicados con los osteocitos de alrededor mediante extensiones del citoplasma. Acá estamos viendo conductos de Havers. Fíjense que adentro se observa sangre, justamente porque vamos a tener vasos sanguíneos adentro. Y este es un conducto de Bollmann. Todos estos núcleos que ustedes ven acá son osteocitos que se encuentran en las lagunas. En el hueso esponjoso no tenemos demasiada arquitectura porque simplemente son trabéculas, y adentro en estos espacios se va a encontrar la médula ósea. ¿Qué tenemos que acordarnos de todas estas clases, de estas dos clases en realidad, no todas, estas dos clases? Recuerden que tienen que saber cuáles son los tejidos conectivos especializados esqueléticos, cuáles son en el tejido cartilaginoso las características principales, cuáles son los componentes. Recuerden que de todo tejido tienen que saber cuál es el componente celular, o sea, cómo se llaman esas células y cómo está compuesta la matriz, qué características tiene esa matriz. Y por supuesto la clasificación del tejido cartilaginoso. Con respecto al tejido óseo, cómo está constituido, la función de cada uno de sus componentes, porque acá tenemos el osteoclasto, que es una célula que no tenemos una correlación en el cartílago. Cómo es la organización histológica, especialmente del tejido compacto, y cómo puedo identificar esos componentes al microscopio óptico.
Acuérdense que van a tener una guía de estudio y que esto lo pueden estudiar de la bibliografía que subimos, que es el Gardner, el capítulo 7, pero en cualquier libro de histología van a encontrar la misma información. Muchísimas gracias.